Muy buenas a todos y bienvenidos a Roda John. ¿Qué pasa? Yo soy Rafa Rodríguez y estamos aquí con John para hablar de Happiness. ¿Cómo estás, muchacho? ¿Qué tal, Rafa? Hay cositas de que hablar de Happiness hoy. A ver a dónde llegamos. A ver a dónde llegamos y hasta dónde podemos abarcar, porque es una peli bastante enorme. La peli del 98 dirigida por Todd Solondz, o como se pronuncie. No sé si tú recuerdas cuando la viste en su momento, qué sensación tuviste, porque ya la habías visto anteriormente. Sí, lo recuerdo y recuerdo que fue como... Bueno, siempre vas con cierta cautela a algunos directores, no por miedo ni nada, sino porque, bueno, pues te avisan de cómo es un poquito la perspectiva de Todd Solondz en cuanto al cine, de cómo refleja en cierta forma sus traumas infantiles o los traumas de una sociedad muy destruida por ciertos aspectos importantes, ¿no?, que podremos hablar ahora. Y ves pues películas como más pequeñitas suyas y luego dices, hostia, Happiness, 2 horas 20, que eran 2 horas 20 para poder en plan, transformar un poco todo su cine, y de repente empiezas a ver una peli de historias cruzadas que parece Robert Altman, pero son historias cruzadas de cada uno que veas estará peor de la cabeza. Está más roto que el anterior, 100%. Y aparte, lo que dices tú, 2 horas 20, que en lo personal es una peli que se me pasa volando, porque pasan muchas cosas. Y con el rollo este de las tramas cruzadas, que antes estaba pensando, digo, de quién es la historia de cada momento, porque muchas veces parece que rota alrededor de una familia, pero no es así. Ahora entraremos en todo eso. Muy interesante la peli que tenemos hoy, que vosotros y vosotras decidisteis que íbamos a hablar de ella. Así que nada, vamos a arrancar con las propuestas para dentro de 2 semanas. Esto será para el programa del día 27 de abril. Tenemos 4 propuestas, 4 películas dirigidas por Marguerite Duras. Una directora de la cual desconocemos bastante su filmografía, nos pica la curiosidad, teníamos pendiente cada uno en su watchlist alguna de sus películas y hemos dicho, pues pa'lante con todo. Queríamos poner como un poco de contexto de quién es esta mujer y todo la mandanga, pero la verdad no tenemos ni idea. Entonces este podcast también sirve un poco de esto, tanto de descubrir películas que no están tan en el mainstream y hablar de ellas, como para nosotros la descubierta de muchas de estas películas. Claro. Así que ahí las tenemos. De momento tenemos la primera propuesta, India Song, una película de ¿qué año? ¿La tienes controlada tú? 1975. Pues ahí tenemos una de las primeras propuestas. La segunda se llama Baxter, Vera Baxter. Sí. Que esta creo que es posterior. 79. Tenemos también Ágata y las lecturas ilimitadas, entiendo que es la traducción. Sí, del 81, de 1981. Y Le Navire Night, que no sé si se pronunciará así. 79. Hay que decir que no estamos accediendo a Marguerite Duras desde su comienzo, ¿no? Y esto tiene, en cierta forma, un sentido porque hemos ido a por las películas más míticas y se entiende, yo por lo que he podido leer, que el estilo de las películas que vamos a ver en adelante, ¿no? India Song, que es como la más atrasada, de 75, y la otra, la más antigua, de las que podemos hablar, es de 81, son ya con el estilo depurado. Vale. Así que, bueno, será interesante de ver. Si en algún momento pues nos interesa también más allá Marguerite Duras, pues por nuestra cuenta iremos viendo poquito a poco. 100%. A ver hasta dónde ha depurado ese estilo que se dice, claro. Pues ahí tenéis las 4 recomendaciones para que vosotros y vosotras decidáis en el próximo programa si hay alguno o alguna que conoce mucho su cine, pues que haga campaña a favor de una de las películas y nosotros estaremos aquí en un par de semanas para charlar sobre ellas. Happiness, 1998, como decíamos, El máquina de Todd Solondz. Yo creo que fue la primera peli que vi de este director y no sé tú, pero a mí me cautivó al instante por... creo demasiadas cosas a la vez. Como que hay un poti bestial en esta peli que leíamos por ahí antes de empezar, que es directamente la tratan como comedia negra. Y tú has hecho un comentario que es que tiene todo el sentido del mundo. Esta peli yo creo que hibrida muchísimos géneros porque tiene un poquito de terror, ¿eh?
Terror, sí, sí. Tiene terror porque estamos muy acostumbrados a que el terror sean monstruos o que el terror sean sustos, que el terror sea un momento de tensión en el que la música sube, pero el terror también está en el día a día, está en los monstruos del día a día, ¿no? Que es algo que también refleja Todd Solondz aquí a través de la historia como más evidente, ¿no? La de un psicólogo que es un pedófilo y se ve abiertamente un poquito cómo trama, perdón, lo que hace y cómo empieza a construir casi sin ningún pudor su obsesión. Y es muy interesante, no solamente ese tratamiento del terror, sino el tratamiento del terror también de las demás historias, porque el terror algunas veces no está en las imágenes, está en el interior de los personajes, pero creo que sin la tristeza y la sexualidad reprimida que tienen todos, ya sean promiscuos o no promiscuos, es algo súper interesante. Creo que es algo que vehicula en cierta forma, de forma circular, la película entera. Has dicho antes que era sobre una familia, más o menos, y sí que es verdad que es sobre una familia porque ramifica a través de ellos. Vamos a decir que la familia son las 3 hermanas y los 2 padres, ¿no? Para resumir un poquito las historias, si te parece bien, Sí, sí. voy a dar un apunte de cada una para poder luego extendernos en cada cosa. La primera hermana que se presenta es como la más desdichada en cierta forma. Acaba de dejar a su novio y no tiene un trabajo y no tiene al parecer un rumbo en la vida. La verdad que le sale un poquito todo mal y le tratan como si fuese la inútil de la familia. Este es el personaje de Jane Addams, que es prácticamente el que abre la película. Eso es. Luego está la que, nunca me acuerdo del nombre, pero la que salió en Twin Peaks. Lara Flynn Boyle, que ella Lara creo Flynn que Boyle. se llama en la peli Helen. Que ella es una chica guapísima. Se le presenta en cierta forma como una chica promiscua, que escritora de éxito, que escribe cosas que supuestamente no ha pasado y además eso le da mucho pesar, ¿no? Hay un momento en la película en el que dice literalmente: ojalá me hubiese sufrido un abuso sexual de pequeña para poder sentir lo que escribo. Bastante que es una cosa muy terrible y perturbadora. Hostia, sí. Vecino de ella es el personaje de Philip Seymour Hoffman, una persona espectacular. Mentalmente perturbada también, no hace más que llamarlas por las páginas amarillas para poder masturbarse en el teléfono. Tal cual. Y ellos dos tienen a una vecina que es una mujer que también tiene unos problemas sexuales porque es asexual y le ocurre cierto problema. Ella parece ser que está enamorada o obsesionada con el personaje de Philip Seymour Hoffman. Ahora vamos a la otra ramificación de la familia, que es la otra hermana mayor, que tiene una familia e hijos. Un hijo con un problema que todos en su clase dicen que ya se han masturbado y se han corrido, pero el chaval no lo ha conseguido todavía, entonces está hiper obsessed con eso. Sí. Y el padre, que es un psicólogo aparentemente como de éxito, que trata al personaje de Philip Seymour Hoffman también, que evidentemente, como la mayoría de psicólogos, es lógico, también tiene un psicólogo para él, tiene pensamientos genocidas y además de tener pensamientos genocidas es un pedófilo, porque tiene sexualmente está muy reprimido porque su mujer no quiere mantener relaciones sexuales. La mujer es la parte de la familia. La mujer es Trish, es la otra hermana que está está interpretada por Cynthia Stevenson y, como decías, el psicólogo es Dillian Baker, que es un actor que todos reconocemos, pero yo al menos no sabía ni cómo se llamaba. Así es. Y sí. A ver si... Esas son las 3 hermanas y luego están los padres. Esas son las 3 hermanas. Luego están los padres. Los padres, que uno de ellos es muy famoso porque es... joder, no me acuerdo del nombre, me estoy quedando como muy en blanco, pero muy mítico. Ben Gazzara creo que es, ¿no? Mítico de las películas de John Cassavetes. Y son una familia, o sea, son un matrimonio que él ha decidido que quiere estar solo los últimos años de su vida porque está harto de estar en pareja. Tal cual. Y ella pues está muy traumada porque no quiere eso, y mientras él quiere estar solo y que le dejen en paz. Ahí hay que separar un poquito de que dentro de la trama de la, vamos a decir, casi la personaje vehicular principal, que es Trish, no. Joy, la hermana de Trish, Joy. Aparece un ruso al que le da clases que le roba un videocassette y una guitarra por ahí. Jared Harris, que también es un actor. Que Jared Harris, conocido. Que yo creo que, bueno, lo he conocido en un montón de cosas, ¿no? Pero sí.
Bueno, y es más o menos el resumen. Igual se me escapa un personaje. Tengo en la cabeza como que se me escapa un personaje, pero creo que no. Bueno, está por ahí John Lovitz, que es el primer personaje que sale junto a Joy, que es el tipo este Sí, al que pero deja, muere. pero muere, entonces es como... Entonces da un poco igual, Está ahí medio ¿no? rebote. Creo que he dicho todos. Sí, y Corrígeme si me equivoco, pero... está todo en su sitio. La que quedaría es Camryn McHane, que también es una actriz que todo el mundo ha visto 200 veces en todos lados, que es la vecina de Philip Seymour Hoffman. Que hay que decir que fue, para mí, esta la primera peli en la que vi brillar a Seymour Hoffman. Y me parece como era uno de los mejores actores de Sí, sin duda. secundarios. Lo podías ver en todas las películas del planeta Tierra. Un tipo genial, la verdad. Secundario y principal, o sea, hay que tener en cuenta de Su que capote. 2 años antes ya había hecho Boogie Nights, y el personaje que tiene en Boogie Nights de Paul Thomas Anderson Tiene bastante peso. es impresionante. Así que bueno, con esa medio Ese presentación es el de la mapa. historia, Sí, sí. el mapa de sucesos, podemos empezar a trabajarlo, ¿no? Creo que era importante hacer un apunte de más o menos quién era quién y en qué lugar chocaban, porque las inquietudes sexuales nacen de forma muy consecuente al lugar en el que está cada uno. Y me 100%. parece una cosa dificilísima, porque en guión hay que plantearlo. Yo creo que tenía que tener un corcho lleno de papelitos y hilos porque es bastante complejo todo este mapa, pero sí que es verdad que cuando se expone al espectador, al espectador, cuando se expone al espectador, es muy claro. O sea, entendemos muy bien quién es quién en todo momento, en qué momento estamos de la de la historia. Y, hostia, me parece soberbio que teniendo tantas variables, que evidentemente se pueden escapar un montón de cosas, la peli es muy compacta. Y es una peli que creo que si se montara de otra manera el orden de las secuencias, no funcionaría tanto. O sea, toda Y la tendría otro progresión sentido. tendrá otro sentido, evidentemente. La progresión, sí que es verdad que es como muy radical el inicio, luego hace un poco de bajada en cuanto a progresión dramática y como todo el tercer acto es como lo más fuerte. De hecho, creo que como espectador pasas en diferentes estados con Happiness Sí. y, y la sensación que se te queda a lo mejor es más agridulce por todo el bloque, por todo el tercer bloque. Pero la peli ya empieza a durar pelotas, porque ya nos encontramos a Joy como ese personaje desdichado, dejando a otro personaje. Y la situación se pone turbia de cojones. Y creo, no sé cómo lo ves tú, que esto pasa durante toda la peli. Sí que hay cosas turbias de entrada, como hablábamos del psicólogo que tiene ganas de matar a todo el mundo y luego abusar de niños, que eso ya es turbio de cojones de entrada, pero hay muchas situaciones en la película que de entrada no parecen turbias y se enturbiecen, ¿no? Como que se Sí, ponen sí, sí. complicadas. No sé cómo lo ves tú eso. Sí, hay escenas directamente. O sea, el comienzo de Happiness creo que es una presentación de arriba abajo perfecta de qué es lo que te vas a esperar. Parece idílico, aunque estén dejándose, parecen respetuosos entre sí. Sí. Parece que ella realmente pues, lo está dejando, pero le quiere, el otro también le quiere. Se le ve un poquito más pagafantas al otro chaval. Pero bueno, nada fuera de lo corriente, ¿no? Hasta que joder, le da un regalo, o le dice qué regalo le iba a hacer, y al tío se le empieza a ir la cabeza, le empieza a insultar de forma muy heavy y le destruye el ánimo, le destruye la autoestima, todo, ¿no? Y además es una cosa interesante que hace Todd Solondz, que a posteriori hace que también ese personaje sin estar la destruya, que es con su 100%. muerte. Entonces es algo que está constantemente construyendo que lo ajeno afecte directamente a los personajes. Si ya están en una desdicha, o en algunos momentos, algunos creen que están en una vida idílica, como Trish, ¿no? Que cree que su vida es idílica, sus 2 hijos, su Su matrimonio es su perfecto. matrimonio aparentemente Ella perfecto, lo dice todo su el rato, ¿eh? marido, Yo lo tengo todo, qué pena, yo lo tengo todo. claro, su casa, su matrimonio perfecto, sus padres jubilados, los hijos son felices, su marido es un psicólogo de éxito, Tiene una todo, ¿no? hermana a Y la que ella, todo le va mal para que ella, por contraste, todo le vaya bien. claro, Es muy tiene una hermana a la miserable, que ¿eh? todo le va mal, y a la que además le puede decir que todo le va mal con una condescendencia Es súper miserable. terrible. Y además también tiene una hermana con mucho éxito, entonces tiene la comparación perfecta, porque son Claro. 3. Puede hablar de una y no hablar de la otra, para criticar a una y de la otra no decir nada. Tal cual. Es como el compendio perfecto, pero es alguien que, curiosamente, en ningún momento la película culpa, pero crea
o hace avanzar el trauma y el problema casi más gordo de la película, que es la creación o el desencadenamiento de un monstruo, que es su marido, que es un pedófilo. Porque el sueño del genocidio en el parque, bueno, he dicho genocidio, es una masacre, ¿no? Más que un genocidio, no Pero están matando un pueblo, pero bueno. Eso pasa también muy pronto en la peli, ¿eh? Sí, sí, claro, y además es la primera fuga, no vamos a decir fantástica, ¿no? Pero la primera fuga mental que hay en la película, porque hay un par o tres, no suyas solamente. Y parece que está ocurriendo de verdad. Tal cual, Por cuál es la dinámica, ¿no? Pero claro, lo que hace o lo que ocurre con ella es desencadena al monstruo, que me parece uno de los personajes más complejos que he visto yo en el cine en mucho tiempo. Y me parece que cada vez que la veo es más difícil porque es un hombre muy perturbado, aparentemente bueno para la gente, ¿no? Pero que necesita un desahogo. Cuando coge de forma compulsiva la revista de niños y se pone a masturbar detrás del coche, mientras en un parking público en el que hay niños pasando por detrás, es una cosa ya terrible, ya terrible. Y se ve que no puede esperar a deshacerse de sus deseos sexuales hasta el punto de que cuando su hijo le hace alguna pregunta de índole sexual para poder un poquito indagar en ello, porque al chaval pues tiene sus dudas por la edad que tiene, él como que se explaya casi de más y le da cosas de más, ¿no? Hay momentos en los que hay un momento en el que le pregunta ¿y a ti cuánto te mide el pene? Porque dice Baxter o no sé quién es que le mide X. Le dice, pues no lo sé, pero ¿quieres que me lo mida? Claro, es y como nosotros el padre al hijo. Le dice el padre al hijo. Le dice el padre al hijo. ¡Mírame! Es que claro, porque nosotros ahí disfrutamos o padecemos de tener más información que los personajes. Y eso sí que es una cosa como muy concreta que dices, aunque no sepas que este tipo es un pedófilo y que veamos esas imágenes antes, ya es raro, es perturbador, ¿no? Que tu padre te diga eso. Es raro. Es raro porque puedes hacerlo con una naturalidad, pero la naturalidad empieza a desvanecerse cuando empiezas a ser explícito con un niño. Y también lo que pasa es que a lo mejor un plano de una revista en la habitación del chaval no tiene ninguna connotación extraña, pero cuando vemos que esa revista ha sido la que él ha utilizado para masturbarse, ahí es cuando se te gira un poco la olla. Y creo que también el personaje es tan consciente de que tiene un problema que hasta cierto punto lo humaniza. Yo cuando la vi en su momento ya sentí una sensación extraña, sobre todo con este personaje. Por eso mismo, porque yo veía que era, pues eso, un pedófilo y un tío al que tener muy, muy vigilado, pero a la vez, cuando llega la secuencia más mítica probablemente de la película, es cuando tienen la conversación el padre y el hijo, cuando se descubre que el padre ha abusado sexualmente de dos compañeros de clase del chaval. Y esa conversación, tío, es muy dura, es muy perturbadora, da mucho miedo, pero veo a una persona que realmente es sincera. Y eso sí, normalmente claro. No se refleja, me da la sensación, en el cine. Cuando vemos un personaje que realmente está perturbado, es como el loco más loco más loco. ¿Sabes? Es Buffalo Bill. Es como una cosa ya muy ida de olla, que hasta cierto punto se escapa un poco de la realidad, pero en Happiness vemos que realmente el monstruo puede ser el vecino. Y es un tío con sentimientos que realmente se da cuenta que tiene un problema muy grande y que no lo puede controlar. Y lo que decías tú, ahí voy. Da miedo, tío. Eso da muchísimo miedo. Es que es muy terrible porque es uno de los personajes del cine en general que... Hostia, que abiertamente son lo que están escritos y que son conscientes porque su posición de psicólogo también hace que se psicoanalice mucho seguramente, ¿no? Estoy ya hablando un poquito más allá, pero no necesariamente por ser psicólogo tienes que ser la persona más cuerda del mundo. Pero aquí esa sinceridad es la que me parece como terror. Terror puro y duro. Me acuerdo mucho de esa escena que comentas. Creo que es una de las escenas de casi el final de la película, ¿no? Cuando le confiesa al niño. Sí. Y cuando le dice y él le dice que lo volvería a hacer y que ha sido de lo mejor que ha hecho, y cuando le pregunta el niño
¿y conmigo qué harías? Y dice, no, a ti no te follaría, me masturbaría Es que aparte esa contigo. pregunta es la que nos hacemos nosotros como espectador. Claro. Y cuando la hace el Y es personaje que la como tiene que hacer, totalmente dices, sincero, con las lágrimas en los ojos, sí, pero da igual, o sea, sigue siendo ese absoluto claro, monstruo claro, 100%. que es. Y él lo sabe. Y él. Bueno, hay mucha gente que prefiere estar encerrada porque no sabe aguantarse esas cosas, ¿no? Y Tal creo que cual. creo que sería ese tipo de personaje. Ujú. Porque en cierta forma lo medio acepta. Lo que pasa es que sus impulsos lo llevan mucho más allí. Mm, Y creo que como es la historia más heavy, ¿no? Como la que mm. puede acaparar, porque en cierta forma nosotros también estamos un poco acaparando la película por ahí ahora mismo. Sí. También Todd Solondz es muy inteligente a la hora de presentarla, porque en ningún momento la hace evidente. Mm, Constantemente la está mostrando sin decir nada. Obvia lo que tiene que obviar. Y casi todos son gestos, son miradas. mm, Esa historia, la historia del padre está construida de forma, me parece que de brillante, ujú, brillante. O sea, todo el rato está poquito a poco poniendo las migas. El acto reflejo del cuerpo del mm, niño a la mañana siguiente me parece una cosa terrible. O sea, me parece horror puro. ujú, Porque el cuerpo le reacciona, ¿no? Que es una cosa natural en el mundo. ujú. No sé, me parece que Es bastante. el no hacerlo, o sea, y el Mm, no mostrarlo y el no saberlo hasta que se verbalice, en cierta forma, joder, los códigos y la forma en la que está dirigido y Todd Solondz presenta las cosas, mm. pues te vas dando cuenta. Pero no lo quiere decir en ningún momento. Hay un poco No también está la de. palabra violador y no está la palabra pedófilo en la Exacto. película, Y creo. no se ve absolutamente nada, pero se verbaliza. Que eso prácticamente me recuerda un poco, siendo una película completamente diferente, pero me recuerda un poco a Tesis de Amenábar, que tiene Ujú. esto en el que somos muy conscientes de lo que está pasando, pero prácticamente en ningún momento lo vemos. Siempre vemos como las reacciones de los personajes, o, Bueno, Mantícora, o Mantícora. Vemos cómo los ¿no? O personajes sea, interactúan y a partir de los diálogos y cómo se sienten, vemos lo que realmente está pasando. Y hay una cosa que me vuelve muy loco de este caso, del personaje del psicólogo, que es como el único que realmente va más allá. Pero el personaje Philip Seymour Hoffman, en cualquier momento tú puedes decir, este tío va a pillar a esa mujer en el ascensor y la va a violar. sí. O el personaje de Lara Flynn Boyle, de la hermana exitosa de Helen, también puede explotar en cualquier momento. O sea, todos los personajes están al borde de cometer alguna imprudencia grande, prácticamente criminal. Lo que pasa es que solo se dispara a este. Y como No, es. no solo se dispara este. La compañera de Philip Seymour Hoffman mata Ah, bueno, claro, es verdad. a, No había caído en eso. al bedel del edificio. Es Es otra de verdad, esas es verdad. personas que explotan. Mm, Al final están totalmente solas mm, y explotan en cuanto los abusan. Es interesante por justamente eso que comentas, porque el carácter de cada persona dice y hace mucho, ¿no? Justo el mm, personaje de esta chica que mata al Bedel, sí. en cuanto a envergadura, Mm, es una mujer enorme, mm, es una mujer muy grande. Y justamente el Bedel es un hombre muy pequeño. es verdad, sí, sí. Ahí también hay un poder físico mucho más grande, que es el mismo desencadenante que el poder físico que hay entre el hombre y el niño, ¿no? Ujú, tal Por cual. evidencias. Aunque las violaciones pedófilas de este hombre son una a un niño que Ujú, adormece a toda la familia para poder hacer esto, ujú, y otra a un niño que su hijo ha dicho que está solo en casa, es verdad. que va por él. Mm, que ahí ya prácticamente ni se ve al chaval. No, en ningún momento se le ve, solo se sabe el nombre. Eso está muy interesante, que para ese segundo caso no hace falta ni enseñarlo, porque ya sabemos lo que va a suceder, entonces creo que eleva el problema a algo mucho más grande. No es un tipo que ha cometido dos actos, sino que es realmente un problema prácticamente estructural que sucede mucho en las sociedades. Claro. Y, y que sea un personaje que es un psicólogo, lo que decías tú, es muy importante primero porque es un tipo que está sometido constantemente y somete a un análisis y realmente no encuentra una solución a eso. Y eso me parece muy, muy fuerte. Porque el personaje de Seymour Hoffman es un tipo que no tiene habilidades sociales, es un tipo que es ultra, ultra
está muy aislado, él mismo se aísla, tiene un problemón enorme con la sexualidad porque me da la sensación que es el típico personaje que ha aprendido de sexualidad viendo vídeos de Pornhub. Bien sí, sí, es ese tipo de nivel. personaje, es ese nivel de personaje. Entonces, ahí ves que realmente es un tipo pues, que tiene falta de habilidad social, que a lo mejor ha tenido ciertas carencias y que ha acabado allí. Pero el del psicólogo parece que a lo mejor, no sé, la sociedad, el conocimiento los tendría que ayudar a llegar a ciertos lugares y vemos en este caso que no, que aquí los impulsos tiran bastante más y hay mucho descontrol. Es una peli en la que hay mucho descontrol en general, pero que en ningún momento da la sensación de que sea un caos de película. Está como bastante milimetrada, me da a mí la sensación. No sé cómo lo ves tú. Sí, además está muy bien pensada y en ningún momento las historias se van de madre más allá de lo que el propio personaje que es protagonista en ese momento tiene que hacer o tiene pensado hacer. Me parece que cada mentalidad y personalidad de ellos, de todos los personajes que se trabajan, tienen como si se les escribiese un principio y un fin, ¿no? Y a través de eso empezasen a construir cada historia. Hay algunas que son más fuertes que otras, ¿no? Evidentemente, como hemos comentado, pero todas tienen su cariz y su cosa para poder ser importantes en cuanto a ya no solamente cómo se construyen ellos, sino cómo afectan de forma colateral a todas las historias que estamos viendo. Joy, por ejemplo, es alguien que es muy inestable, porque no la toman en serio, porque consideran que es una persona inferior a todo el mundo. Ella no para de intentarlo, y creo que dentro de esa humildad es por el cómo se aprovechan de ella también. Y porque la autoridad que presenta muchas veces es inexistente porque se derrumba, ¿no? De base. Y acepta las cosas. Y al final él es una persona de la que se aprovechan desde todos los ángulos de la historia. Cada persona que se cruza se aprovecha de ella. Y son personajes que, como Joy, en general están muy solos. Joy sí que tiene a sus hermanas. Su hermana Trish es como la que está un poco más pendiente de ella, hasta cierto punto, pero la tiene como una especie de saco de boxeo. Y las habilidades que tiene Trish son nulas, porque luego está la otra hermana mayor, ¿no? La escritora exitosa, que tiene un problema enorme porque es la típica persona que está sola porque no está rodeada más que de gente interesada. Que se aprovecha de ella, sí. Claro, son la A y la Z, ¿no? Joy es una persona que tiene gente alrededor, pero está sola o intenta juntarse con gente, pero no hace más que encontrar la soledad porque o algo no le convence o no acepta ciertas cosas, que me parece casi que el personaje que más honor tiene en este sentido. Y ella es una persona que vive vacía porque nada le satisface, el sexo tampoco le satisface y tiene un síndrome del impostor bastante grande de la última parte de aquí, que es justo el momento que se ve en la película. Pero es que ella es la que le busca, como tiene mucha gente alrededor, la que busca parejas a su familia, tanto a Joy como a cuando después en la película Trish evidentemente queda... Bueno, se separa, lo que se llevan a la cárcel a su marido, y sus padres se separan también. Hay una cena familiar, que es el final de la película, que es ella diciendo, bueno, ya te buscaré una pareja a ti estoy hablando con tal, como si fuese la community manager de la familia. Es curioso el tema del amor, que creo que en la peli está y no está a la vez. El tema del sexo está muy claro que está ahí, pero el tema del amor, las parejas que hay no se quieren. De hecho, la pareja que parece como más en condiciones, que es la del psicólogo y la de Trish, es una pareja completamente rota. Trish directamente, a mí me da la sensación que ignora el problema, porque se preocupa más de su hermana, que de su hijo, que del vecino. El típico personaje que vive en base a la vida de los demás y que no se enfrenta al problema que tiene en casa. Y luego tenemos por eso también es un personaje solo, porque por mucho que estés en familia, eres un personaje que completamente. Nadie tiene en cuenta. Y luego está la pareja de los padres, que hostia, claro, la madre tiene el shock de después de 40 años de casados, a lo mejor, ahora este hombre simplemente quiere vivir solo. Y luego la problemática que tiene él, que lo plantea de forma reiterativa, no me he enamorado de nadie.
al final sí que se enrolla con una amiga, pero parece que es como prácticamente Pero accidental. un Sí. poco forzado también porque ella quiere y él es como, "Uf, déjame", pero bueno, al final. Pero es un personaje que simplemente dice, yo ya estoy. Me da la sensación que yo ya estoy de esto, yo ya la felicidad, que es como el título de la peli, ya está. O sea, no la Ya voy a está. encontrar. Sí, Sí, sí. no me interesa. Quiero vivir No, solo. sí, la felicidad es un poco hacer lo que quieras, ¿no? Sobre todo en una edad. Y él considera que hacer lo que quiera es estar sin nadie alrededor, no depender de decirle a tu mujer ir a un lado o a otro o lo que sea. Y Pero estar. sin estar divorciados. Claro, Es una claro. cosa muy importante que recalca constantemente, ¿no? He La dicho. primera llamada de desespero de la mujer es que tu padre se quiere divorciar de mí. Y dice, no, 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 perdona. ¿Yo en qué momento he dicho la palabra divorciar? He dicho Que lo divorciado. repite varias veces. ¿Yo en qué momento he dicho la palabra divorciar? Quiero que nos separemos. Quiero vivir No quiero solo. divorciarme de ti. Quiero Tal vivir cual. solo. Tal cual, tal cual. La búsqueda de la felicidad al final es algo, yo creo que intrínseco en todos. Se entiende o se entendía, a lo mejor somos mucho más conscientes, pero se entendía que la felicidad era que cuando tenías los 4 elementos que necesitas y a partir de ahí todo recto. Creo creo que todo el mundo es consciente que la felicidad son momentos esporádicos. Tienes un chute de felicidad en algún momento y no es algo como estable, pero hay algo en la cultura norteamericana que se refleja en la película que sí que está ahí, ¿no? Que sí que Hmm. buscan la felicidad constantemente y todos son Y es, desdichados. claro, y es interesante que Todd Solondz en ningún momento vaya a que la felicidad se gana con el dinero. ¿Sabes? Que es algo que estamos muy acostumbrados. El dinero no tiene nada que ver aquí. Y sí que ves realmente los estatus. Ves que las hermanas tienen un buen estatus. Aunque sea la pequeña que vive con sus padres, pero al final vive en la casa de sus padres, que no es lo mismo, porque los padres viven fuera, viven en otra casa. Sí, Es una familia de dinero, ¿no? Y sí. la felicidad no tiene nada que ver con eso. El personaje de Philip Seymour Hoffman también es una persona que tiene un trabajo estable, Son clase media todos que en vive general. solo. Sí, yo diría que la familia de las tres hermanas podría ser una clase media alta americana, más, ¿no? Pero nadie tiene problemas de dinero. Tienen Y es algo problemas por lo que en ningún emocionales. momento. Sí, claro, y es algo que en ningún momento la felicidad tiene que ver en ello. Me parece que cuando empieza Solonz a construir un poquito todo, las dos bases, como has dicho, son el amor, la sexualidad y cómo eso también puede llevar a la felicidad o a la destrucción. Tal cual. Porque la destrucción mental de todos es casi patente de principio a fin. Pero si algo les puede dar un atisbo de salvación, no es tanto el sexo como es el amor. Porque el intentar conseguir esas fantasías sexuales a la mayoría los destrozan. El pedófilo lo destroza. A, a Joy, mantener una relación sexual y ser la persona más feliz del mundo, lo único que le trae es problemas con una familia de rusos Tal para cual. terminar dando $1000 a una persona para que se olvide de ella. Tal cual. Y el sexo no le da felicidad tampoco a su hermana mayor, que es una escritora, y cuando quiere que le hagan una cosa atroz, como es un abuso o una persona que quiere follársela, en plan de forma soez, ¿no? Porque es él quien la trata así, tampoco es capaz, porque es su vecino. Entonces, en cuanto ellos dos llegan a ese punto en el que se van a enfrentar al abuso y al abusado y ninguno quiere practicarlo, es como que se anula directamente todo ese deseo, ¿no? Tal cual. Los dos han llegado al punto y no se ha perpetrado nada. Entonces, donde encuentra en cierta forma la salvación el personaje de Philip Seymour Hoffman es en el amor hacia una persona que también necesita amor. Y no tiene nada que ver con el sexo, porque justamente esa otra persona a la que respeta de forma sorprendente para mí, sobre todo en el primer visionado, viendo cuál era la deriva de la película, me da a entender de que por fin dos personajes que están solos ya no van a estar solos, que es casi lo más importante de esta película. Igual han encontrado la poca felicidad ahí. Y también la situación que viven ellos dos en ese sofá, acercándole la manita y con la banda sonora que se corta con él, esto no va a funcionar. Claro, no va a funcionar porque, de hecho, es una mujer que también va a la cárcel porque tiene a su bedel cortado en trozos en el congelador.
No, me refiero a la situación que tienen Helen y Philip Seymour Hoffman Sí, claro. cuando están en casa También. de ella, que ella le hace entrar. Yo creo que ahí es un golpe de realidad que también subraya el tema de las fantasías. Las fantasías son fantasías. Son fantasías, sí. Y cuando llegas al momento, cuando tienes que hacerlo, cuando Philip Seymour Hoffman tiene a esa mujer delante, no puede. Porque, porque vivimos en el mundo real. Y porque esas burradas que le dice por teléfono no son reales. El otro caso es el del psicólogo. El psicólogo sí que ahí tiene unos impulsos 100% reales. Pero lo que tiene Philip Seymour Hoffman al final en la cabeza es una película que se ha montado que cuando se da de cabeza contra la realidad dice, vale, no puedo hacer esto. Eso simplemente es algo que tenía en la cabeza, pero no puedo ni me da la sensación que quiera, porque va con un cuidado como medio aterrorizado, ¿no? No Va parece aterrorizado que... porque, claro, él no se fía de sí mismo, es una persona que no se fía de sí misma. No porque no sepa controlar sus impulsos, sino porque no tiene autoestima. Claro. Y es una cosa muy importante. En toda la película, todos los personajes. Joy tampoco es una persona con autoestima. Y por eso le pasa lo que le pasa, ¿no? Un poco le torea a todo el mundo. Porque la insatisfacción sexual de todos los personajes está, pero hay gente que tiene autoestima y gente que no tiene autoestima. Y eso se nota mucho en las acciones. Ella, Helen, tiene autoestima. En ciertos momentos no. O sea, una persona que tiene mucha autoestima no puede decir la barbaridad de ojalá me hubiesen abusado sexualmente, pero tiene más autoestima que Philip Seymour Hoffman, de aquí a Lima. Entonces, el encontronazo anula por completo a los dos. A ella le hace recuperar toda la autoestima que tenía diciendo, realmente no quiero esto, yo quiero, vamos, prefiero seguir en cierta forma en mi vida vacía de follarme a 4 cuando me apetezca durante la semana, que hacer que una persona que me repugna esté conmigo. Y él dice, realmente no estoy aquí, ¿sabes? Tengo que avanzar o tengo que hacer muchas cosas para poder llegar aquí. El final es como, ya te digo, conseguir anularse entre dos personas que podrían ser un problema para la sociedad, que son un problema para la sociedad. Ella algo menos, pero sobre todo él, que es un proyecto de depredador sexual, de arriba abajo. Él está en el punto en el que si se pone, puede ser un problema público importantísimo. Claro, es un proyecto de depredador sexual. Además, es el ejemplo, el ejemplo perfecto de cómo es también, ¿no? Ahoga sus penas en el alcohol. No su habitación es nada más que papeles y papeles pegados con pegamento soluble. Horrible, ese momento. Vaya, yo estaba viéndolo con mi pareja y dijo, no puede ser. Sí, es terrorífico. Al final, y aquí está el niño también, que me parece un contrapunto muy interesante porque vemos gente que ya entiende el mundo de la sexualidad, gente que cree entenderlo como Philip Seymour Hoffman y gente que está intentando entenderlo. En vaya contexto también te ha tocado, ¿no? Porque tu padre es pedófilo y tu madre es incapaz de tener relaciones sexuales. No sé ahora mismo cuál es la palabra para utilizar en la insatisfacción de Trish, porque ella es entre que no quiere y Yo no. creo que No sé. es asexual, ¿no? Me da la sensación. Asexual no creo que sea sexual. Porque al parecer en la sesión del psicólogo que tiene él, comenta que es un problema que viene de hace un tiempo, pero que no ha sido siempre. Es como Es si verdad. como si en una relación, creo que se entiende en cierta forma como si Todd Solondz dijese que en una relación acomodada el sexo puede llegar a ser un segundo plano, pero un segundo plano, ¿qué segundo plano? Claro, la desaparición del sexo en una pareja es algo terrible, porque no sé cómo lo puedes considerar tú, pero me parece muy importante tener una afinidad sexual con tu pareja para que las cosas funcionen. Yo creo que, o sea, para tener una relación con alguien larga y duradera es una base importante. Es una base muy importante. Es un porcentaje muy alto de la relación, sobre todo para que las cosas crezcan y la confianza exista también. O sea, no considero que una relación pueda existir sin
sin Una un relación sexo sexual tanto, sana. tanto placentero como sano. O sea, Sí. no lo concibo. Esto a lo mejor a nivel social sí que es una cosa que a lo mejor puede sorprender a gente, pero si tú dices que en una relación larga y duradera no existe el amor, todo el mundo dice, hombre, es completamente imposible. Y yo creo que son cosas que no están tan alejadas. El amor Ujú. como concepto como el sexo. O sea, el sexo con una pareja que realmente quieres no es sexo. Es como otra cosa o tiene otra capa Sí. extra. Ujú. Y claro, la situación que se les plantea a ellos es que yo creo que no hay ni amor. No hay sexo, pero tampoco no hay amor. Claro, pero porque yo creo que ha desaparecido. Van en piloto La, automático. la falta de sexo durante mucho tiempo acomoda todo de cierta forma que parece que las cosas se estabilizan en un castillo de naipes que no Sí. existe. Una relación Sí, tú puedes estancadísima. amar mucho a una persona, pero las cosas desaparecen y sobre todo en una edad en la que no te está impidiendo absolutamente nada. No estamos hablando de que sean dos personajes que uno tenga un problema más allá. Sí, hombre, esto es un problema, pero es un problema que él concibe, pero parece que ella no acepta o no da importancia. Entonces es algo que debería de tratarse. Si Trish estuviese en un psicólogo tratando este problema que creo que considero que tiene, o que por lo menos Todd Solondz hace pensar que tiene un problema evidente con las relaciones sexuales, porque además se le nota la imposibilidad a ella cuando en la misma noche que su marido ha violado al primer niño y llega y le ve una satisfacción en la cara a él que no la habría visto en 1000 años, que es después de haber follado, y le dice ella, ¿lo hemos hecho esta noche? Y él dice, sí. Y dice, y se alegra un montón, ¿no? Ella. Que no se acuerda, ¿eh? Y no se acuerda, pero se alegra un montón. Y es una cosa muy, muy extraña. En cierta forma le viene la alegría del sexo sin haberlo tenido, simplemente por la mirada de la otra persona. Tal cual. Pero claro, o sea... Y por el descanso físico de que la hayan drogado también, que eso, claro, por eso tiene esa sensación ella de, hostia, he descansado súper bien. Como que todo Sí. se está alineando, ¿no? Por fin. Es una cosa muy perturbadora, porque me parece que el personaje de Trish es casi, pues eso, un apéndice que hila un montón de cosas, pero casi que podría tener en cierta forma uno de los problemas más graves, porque no lo asimila ni lo concibe. Exacto. Simplemente lo deja estar y las cosas se enquistan de forma muy terrible. Tal cual, como decíamos, el personaje, sin justificarlo evidentemente, el personaje del psicólogo como mínimo es muy consciente de ello y lo acepta de forma frontal hasta decir esas burradas que dice a su hijo, pero el personaje de Trish está a otras cosas. Pero cree que su relación es idílica cuando tiene una gran falta ahí, en el centro, en el núcleo de la relación. Y todo eso, como decías, alrededor de un chavalito que es el que, digamos, yo qué sé, puede pasar de forma transversal a lo largo de toda la peli y podría acabar en cualquiera de esos lugares. Podría ser Philip Seymour Hoffman, podría ser Helen, podría ser Joy, podría ser su padre, podría ser su madre, podría ser cualquiera. Y al final te arranca una sonrisa por la inocencia, pero también pone en evidencia la falta de educación sexual que recibe. Tanto... Y la falta de educación, en cierta forma. Falta de educación en general. Es que no, porque creo que no considera en las preguntas sexuales que ha podido hacer en familia, que evidentemente parece que se las ha hecho simplemente al padre, pues yo creo que también al ser pequeño y querer preguntar algo sobre tu sexualidad, vas al padre simplemente porque es el mismo sexo que tú. A priori, ¿no? Entiendo yo. Y claro, como dices, no tiene ninguna educación sustento. sexual, pues las cosas... Es como... Parece que el futuro de él puede ser cualquiera de estos personajes, pero Todd Solondz apuesta por un final un poco brillante, hasta cierto punto, dentro de, evidentemente, lo perturbador que es que un chaval se esté masturbando en un balcón mientras ve a una tía en bikini. ¿Qué quiero decir? De serie ya no es un buen inicio para llevar a cabo tu sexualidad. Como no es un buen inicio el que está llevando mi vecino con ese martillo, que seguramente estaríais escuchando los oyentes, disculpad. Ese final al final sí que te saca una sonrisa, sí que es hasta cierto punto
Es que no sé cómo decirlo, porque brillante no es la palabra, pero no es tan oscuro como todo lo que hemos visto de forma previa. Eh, pero marca un poco la tesitura de... Creo que hace como un poco de resumen de toda la película. Y al final es un poco eso, el punto de vista en cuanto a la sexualidad que creo que trabaja Solond. Hay algo de perturbador en la sexualidad, hay algo de absurdo, hay algo de improvisado y hasta de divertido, pero tiene como un trasfondo y creo que al final es una película ultra humanista que habla de problemas realmente que nos afectan a todos en diferentes etapas de nuestra vida probablemente y lo hace sin pegarse de la chapa, tío. Que eso es un milagro. Porque normalmente estas películas que te hablan de lo que somos y lo que podemos llegar a ser y lo que sentimos, acaban siendo tesis. Y Happiness no es para nada eso. Es una peli de personajes, de diálogos y una peli que evidentemente te deja el cuerpo un poco regular. Pero no sé, yo cuando la vi en su momento, ya hace bastantes años, consiguió quedarse conmigo durante muchísimo tiempo. No me ha pasado con todas las películas de Todd Solondz. No sé si tú has visto alguna más que te haya llegado a este nivel, pero Happiness A mí es una cosa. Welcome to the Dollhouse me parece una peli muy importante también. Esta es la previa, creo, Porque ¿no? Esta es previa no del recuerdo. 95, me parece recordar. Ahí la tengo. No Welcome to the recuerdo. Dollhouse. 95, sí. Correcto, es la primera peli, me da la sensación de Todd Solondz. Es el segundo largo. Segundo Segundo largo. largo. Sí, Welcome to the Dollhouse me parece una peli importante porque refleja un poquito una realidad que está bastante más oculta en el cine americano en cuanto a los niños, la infantilidad y cómo funcionan también los institutos y las familias cuando... Aquí parece que Todd Solondz siempre trabaja en las familias con 3 hermanos. No sé si Todd Solondz fueron 3 hermanos, pero me parece importante esa tercera parte en una familia porque desestabiliza las jerarquías. Y desestabilizar las jerarquías es algo que afecta de forma muy directa, sobre todo a la persona del centro, que casi siempre es la que más problemas tiene. En Happiness, la persona del centro, que es Joy, que es un poco el vehículo de toda la película, es en cierta forma casi que la que más problemas tiene. Y en Welcome to the Dollhouse también es la del centro. La niña, que es la segunda hija, el hijo mayor va a querer ser ingeniero, no sé qué, pero bueno, al final hay más fijación porque es el que lleva un poco la batuta de cuál puede ser el futuro de los hijos. Y la niña pequeña, que es pues eso, pues lo más reciente, lo bonito, lo que brilla. Y el del centro siempre queda en un segundo plano. Hay muchas cosas que trabaja Welcome to the Dollhouse, para eso tendríamos que hacer un podcast. Pero trabaja algunas de estas cosas, sobre todo en cuanto a los macarrillas que tratan el sexo de forma mucho más banal y que consideran ciertas palabras o actos casi como simplemente palabras y actos cuando es algo mucho más terrible, que es algo que luego avanza pues bastante Todd Solondz. Todd Haynes no. Todd Haynes en otras cosas, pero Todd Solondz en Happiness. Me parece muy, muy interesante. Absolutamente todas las vértebras que tiene Happiness, porque no deja títere con cabeza. Y es una película... Creo que el estatus de Todd Solondz también viene porque es una persona que no tiene miedo. Tal cual, Y no tener miedo y hacer las películas realmente con la crudeza y la dureza con la que tienes que aceptar y afrontar algo. ¿Cómo vas a tratar una película sobre la sexualidad si no hablas realmente de los problemas que tiene la sexualidad más allá? Porque la sexualidad no es solamente lo que se habla de superficie. Dentro de la sexualidad también está esto, la pedofilia. También está... el monstruo que no hace más que tener fantasías sexuales y depredatorias con la gente. Están los abusos sexuales también, claro. Los abusos sexuales, las personas que escriben sobre esa sexualidad, y ya no solamente la sexualidad, sino la brutalidad del sexo muchas veces sin una conciencia ni política ni social, ¿no? Como podría ser el personaje de Helen. Gente que está con una insatisfacción sexual en su vida amorosa y de pareja enorme,
que no sabe que está lastrando prácticamente su vida y que a raíz de tantos problemas sexuales en una pareja adulta, los hijos puedan crecer con una nula enseñanza y una nula referencia paterno-filial como para poder saber qué es de lo que le están hablando los niños en el colegio. O mujeres, tanto mujeres como hombres, que quieren y son algo pero que socialmente no se les acepta, como la sexualidad de esta mujer. Y así mil cosas más, ¿no? La gente del polvo de una noche que se aprovecha de ti, como el ruso con Joy. Y todas estas vertientes escondidas en 2 horas y 20 de película, que me parece corta para poder trabajar todo. Y es una película compleja. También la insatisfacción o el hartazgo de una relación como para poder separarse. Porque ya lo único que te satisface es la soledad y lo único que te da felicidad es la soledad, y el sexo cuando llegas a cierta edad pues puede ser más esporádico, pero en ningún momento tan importante, por lo menos para estas dos personas. Tiene todo, me parece que tiene todo. Y que lo trabaja de forma perfecta. Y además no es algo tan raro, porque seguramente mucha de la gente que tenemos alrededor tendrá algún perfil muy similar. Esperemos que no pedófilo ni depredador, ¿no? Pero el personaje de Philip Seymour Hoffman, en vez de 10 tazas de café, con 4 tazas de café, lo tenemos, te diría yo, en 3 de 10 personas. Eso es más en el país. Es más que probable, y de hecho Solont se esfuerza un poco en que ningún personaje sea muy marciano, que sea todo bastante verosímil para reflejar eso. Hay gente que es heavy, ¿no? O sea, lo de Philip Seymour Hoffman es heavy, evidentemente la pedofilia es heavy. Las cosas están como llevadas un poquito al extremo, pero muy asentadas. No están alunizadas, no están lejos. Están asentadas en la tierra. No, y más teniendo en cuenta, como alguna vez hemos comentado, me parece en algún otro podcast, que ahora mismo en 2026 hay varios estudios que hablan de que los chavales, los jóvenes, están muy acostumbrados a irse a prostíbulos. O sea, la relación con la sexualidad que tenemos a nivel social es bastante compleja. Y hombre, sí, en películas importantísimas en este país, entre comillas, como Torrente Presidente, que no la he visto ni la voy a ver, te llevan de personaje secundario o cameos a puteros de TikTok, pues es lo que pasa. Es lo que pasa. Que si te rodean las redes sociales de gente gilipollas, deshumanizada y puteros, y luego el tío más importante y más guay de la parafernalia basurística de este país en cine, que es en producción masiva, el puto Santiago Segura, te empieza a traer... es que, de verdad, puteros. Hay puteros. Sí, es que es literal. Puteros, abiertamente puteros en esa película. O sea, no me jodas, por favor. Pues ahí está el panorama. Happiness no se aleja mucho de cómo está el patio, ni llegando desde el 98. Si te parece, vamos a pasar a las 4 recomendaciones para próximas, bueno, las 4 opciones para la próxima semana, porque me está poniendo he hecho Rage Bait con Santiago Segura. No pasa nada, si es que este lugar es anti-Santiago Segura. Pues que podríamos estar hablando horas de aparte de ese caso en concreto, porque es heavy. No vamos a tener el placer de hablar de Torrente Presidente en este podcast, así que si os parece, vosotros escogéis cuál de las 4 películas de Marguerite Duras vemos el próximo programa. Recordad, tenemos en primera instancia India Song, tenemos también Vera Baxter, Agatha y las lecturas ilimitadas, les lectures illimites o algo así, y la Navir Night. Vosotros entráis en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, y votéis por vuestra película de preferencia, y nosotros en 2 semanas estamos aquí charlando sobre ella. Disculpad el ruido de fondo, no el programa, que es buenísimo, sino el ruido de fondo real que hemos sufrido en este episodio. Y ya está, no sé si quieres añadir alguna cosita más, John, antes de despedirnos. Pues mira, ahora que dices lo de ruido de fondo, creo que el último que hicimos... Es que ha habido un poquito de salto porque ha habido fiestas en Castellón y pues se ha ido una semana más tarde, no es normal. El último que hicimos es de Frederick Wiseman, si no recuerdo mal. Y ahora dentro de nada sale uno de Servando González.
un director mexicano muy interesante. Hacía una especie de western. Pero entre estas 3 que hemos elegido hay una película que nos ha volado la cabeza. Nos parece una obra maestra. Este tipo de gemas escondidas que aparecen algunas veces. Impresionante. Y entre estos 2 directores tan tal, el próximo programa será de Borat y Ali G. A pasárselo bien. Y van a ser las películas dobladas al castellano. Hablaremos un poquito de los doblajes de los 2000 y todas estas cosas. Estará súper interesante, seguro. Ahí tenéis ruido de fondo. El cine sesudo y el cine más completamente bajado a la tierra, ¿eh? Borat y Ali G. Sí, una peli 3 pelis de un mexicano ahí, banger, y luego pues Ali G y Borat, que también son bangers, la verdad. La verdad es que sí, desde otro punto de vista a lo mejor, pero sí. Sí. Pues ahí lo tenéis. Muchas gracias a todos por estar ahí siempre. Nos vemos en el siguiente episodio. Disculpad de nuevo los problemas de sonido. Espero que no os hayan molestado durante esta charleta de esta maravillosa película. Y nos vemos en el siguiente episodio. Que vaya bien. Hasta luego. Chao, chao.